amigos y amigas que cada semana se encuentra con nosotros en este podcast de No es hora de callar. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Y esta semana yo creo que con un tema bien complejo porque tiene que ver precisamente con libertad de expresión, pero también hasta dónde llega nuestra libertad para atacar a los demás, para criticar a los demás, pero sobre todo para generar violencia y odio contra los demás. Y quiero leer un trino. ¿Por qué habrá en Twitter tantas fanáticas petristas con pinta de putas? Lo escribió Ignacio Greifenstein. Él es o era el director de televisión del Departamento de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Un desafortunado trino que hizo el pasado 8 de febrero, refiriéndose a mujeres que supuestamente siguen a Gustavo Petro. Y luego de que se pronunciaran muchas mujeres en Twitter, él reactivó su cuenta después de haberla cerrado y dijo: mis disculpas por mi trino referente a las mujeres petristas, fue apresurado e inconsciente y me retracto de ello. Las instituciones están por encima de las personas. Ante los infortunados comentarios realizados en días pasados, he decidido retirarme de las labores que venía desempeñando en el área de televisión de la presidencia. Este tan solo es un ejemplo de lo que hemos tenido que soportar en las últimas semanas en las redes sociales, muy especialmente contra las mujeres, aunque hay violencia de todo tipo contra todas las personas, pero en el caso de las mujeres lo complejo es que se meten siempre con su parte íntima, con su sexualidad, con su condición sexual y cada vez es peor. Por eso, para hablar de este tema, pues tenemos a una persona que sabe mucho del tema porque además todos los días haces esos filtros y lee y ve todo ese odio que se respira en las redes sociales. Él es Andrés Garibello, el editor de audiencias de la Casa Editorial El Tiempo. Andrés, bienvenido. Hola, Ginette, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy criticado últimamente y yo estoy de acuerdo con una cosa, Ginette, un tuit de estos es como un moretón. Es como pegarle a muchas mujeres al mismo tiempo, y yo creo que este tema de la violencia de las redes se nos está saliendo un poco de las manos, especialmente lo más preocupante son funcionarios que nosotros les pagamos, y ahorita vamos, digamos, al caso de Bucaramanga, que también es fatal, que el alcalde de Bucaramanga sí, diciendo que a las venezolanas, haciendo un llamado a las venezolanas que por qué tienen tantos niñitos. Hombre, por Dios, o sea, esto debería ser de unas sanciones así, igual como se hace con el racismo, con diferentes fenómenos desafortunadamente que están en las sociedades. Deberían tener un castigo para estos funcionarios, no pueden decir eso, o sea, es decir, uno, tampoco periodistas, nadie debería decirlo, pero más esa calidad de funcionarios deben respetar el tema, porque eso también es violencia. Andrés, ahí usted menciona un tema bien importante, y es que si bien es cierto que todos los días se escuchan este tipo de comentarios violentos por parte de todo el mundo, porque sí, lamentablemente hay que decirlo que las mujeres también son muy violentas, sí, con sus comentarios, muchas veces hacia los hombres y viceversa, sí, lo claro es que no concibe uno que un funcionario público que debe defender además los derechos de todo un país, claro, sin importar si usted es gay, si es negro, si es campesino, si es indígena, lo que usted sea, tiene que deberse a ese pueblo, a ese país, y que un funcionario público haga este tipo de comentarios pues genera mucho más racismo. Y mucha más homofobia, claro, y mucha más violencia y mucho más machismo. Yo creo que, Ginette, deberían poner, ahora que está de moda tanto la Corte Constitucional llamando a las redes sociales, a Google, no es una red social pero es una plataforma, a Facebook que sí es una red social, hablar sobre calumnia e injuria en estas redes. También deberían poner en la Corte, debería ser un llamado para que ponga estos temas de odio, de discurso del odio, de violencia, debería ponerlo en que debería ser sancionada las cuentas, y las personas que utilizan el anonimato muchas veces para referirse mal a las mujeres. Entonces, no sé, no es hora de callar una campaña, debería poner ese tema en esa discusión, ¿no? Porque de todo no podemos seguir permitiendo que gente esté golpeando así a las mujeres. Sea lo que uno piense, eso no se debería hacer. Hoy, por ejemplo, salió un numeral insultos en Twitter son que se habla a la gente sobre ese tema, desescalar el lenguaje, ¿cierto? Sí.
Porque hay otro problema, Ginette, es que acá tenemos quiénes son las audiencias que están en Twitter y en Facebook, son las más jóvenes, en Instagram incluso. Exactamente, eso era lo que le iba a preguntar, Andrés, porque usted está metido Sí. en ese mundo. ¿Cómo reaccionan precisamente los jóvenes frente a eso? O sea, cuando salen este tipo de trinos, uno a veces lee y lo que encuentra es como más leña al fuego, Pues ¿no? también, claro, obviamente cuando ven esos trinos, pues obviamente crucifican al personaje, este señor Greffenstein, pues le tocó, como tú dices, le tocó cerrar la cuenta y tal. Obviamente hay más odio, estas cosas no producen nada bueno. Sí. Es decir, uno ve una escalada de odio entre... Pero acá lo preocupante es que cuando se ven son mujeres jóvenes las que muchos que utilizan Instagram, Twitter y Facebook y pues están contaminando de todos esos golpes, entonces pues estamos diciéndole a las mujeres jóvenes que pueden ser golpeadas o sea, un trino es un moretón también en la cara de una niña, entonces pues la gente joven pues está muy expuesta a ese tipo de cosas y entonces eso se puede llevar también a la vida real. Como yo lo escuché en Twitter, también lo puedo decir en la vida real. Exactamente. O sea, pero viene un tema más grave, Andrés, y es el de la estigmatización, y más cuando sale de personajes públicos como Gustavo Petro. Sí. Leo el trino de Gustavo Petro del pasado 3 de febrero. Señora Claudia Gurizati, Maduro no es mi amigo, así como tampoco lo fue Carlos Castaño. Trato de no dejarme manipular con la información que me brindan y lo hago estudiando, pero jamás tomaría whisky con un derramador masivo de sangre. Y a ese trino empiezan a contestar la gente. Falta la moza de Castaño haciendo su carta de renuncia después de que ayudó a matar ¿a cuántos? Claudia Gurizati, ¿a cuántos has ayudado a matar entre Odebrecht, sindicalistas e indígenas? Callar y tapar es ser asesina también. Y yo aquí, como colega de Claudia Gurizati, pero además como mujer, sí quiero decir que es desmedido lo que están haciendo con ella. Estigmatizar a Claudia Gurizati, una periodista que ha hecho eso, periodismo, independientemente de las posturas que a veces pueda asumir, pero estigmatizarla y decir que es la amante de un criminal, que porque fue y lo entrevistó hace 20 años, entonces tenía una relación sentimental con él, es lo más bajo, y además que la insinuación la haga un ex candidato presidencial, me parece que eso genera una ola de odio que yo no sé, Claudia, cómo hace para armarse de una caparazón y evitar todos esos comentarios tan horribles que hacen de ella en las redes sociales. Sin duda, Ginette, yo lo que creo es que las redes se han convertido también en un campo de batalla terrible. Ahí se ha reflejado un poco lo más bajo del ser humano, de alguna manera. Sí. Y también yo coincido con los expertos que algunos dicen que las redes sociales son un espacio de impunidad para la violencia contra la mujer, porque ahí nadie responde por nada. Es decir, yo lanzo un improperio, lanzo un tema como lo lanzó el señor Greffenstein, que bueno, que ya se arrepintió y tal, pero esto del impacto es brutal para la dignidad de la mujer. Y lo que genera esa estigmatización, porque fíjese que esto ocurrió el 3 de febrero, pero al siguiente día vino toda una ola de comentarios contra Claudia, además de personas que son conocidas, Andrés, que es lo que más indigna. Preocupa. Otro personaje, el lenguaje corporal de la prepago Claudia Gurizati, si en ese entonces ya tenía a Uribe Vélez en su cuaderno para ser su jefa de prensa y amante, pero ya era la concubina de Carlos Castaño. Es esto, primero, que es una calumnia, segundo, claro, que es lo más vergonzoso que se pueda decir contra una mujer, metiéndose, vuelvo y digo, no con su parte profesional, sino con su parte personal, que es aún más delicado. Empieza a generar una cadena de comentarios de mentiras que al final la gente va volviendo verdades. Entonces la verdad que queda en esos jóvenes de los que usted me está hablando, que están en las redes sociales, es Claudia Gurizati efectivamente era la amante de un paramilitar, cuando es totalmente falso y cuando viene de una falsedad. Bueno, Ginette, cuéntenos, a mí me llama la atención en la excelente campaña que ha elaborado durante tantos años, que no es hora de callar, también ha recibido ese tipo de cómo logra desde el otro punto, de otro lado, cómo logra usted, como no sé, ponerle una barrera a eso y no dejarse afectar. ¿Cómo, Ginette, cómo lo hace? Porque pues de todos modos hablemos un poco del caso personal, ¿no? Sí.
Yo creo que lo más complicado es aprender a gestionar los sentimientos que generan los ataques, ¿no? Cuando dicen, claro, es que usted fue a La Habana a lavarle la imagen a los asesinos. Claro. Y lo que la gente no entiende es que a La Habana se fue a denunciar que los asesinos violaban a las niñas o las reclutaban o las hacían abortar forzosamente. Y yo creo que en el mismo proceso de ser víctima y sobreviviente, aprendí que la rabia hay que procesarla, que el dolor hay que procesarlo y que frente a los insultos hay que responder, pero no con otro insulto. Y acá viene una reflexión muy profunda que hacía precisamente la semana pasada en el High Festival con Alejandro Gaviria, y es cómo tenemos que resignificar las palabras, cómo tenemos que volver a rescatar la palabra respeto, la palabra tolerancia, porque muchas de esas personas que opinan en Twitter, obviamente ni comparto sus ideales y con muchas no concuerdo en muchísimas de las cosas que dicen, pero aprendí a respetar eso que ellos creen. Okay. Aprendí a entender que eso es lo que son ellos y que así como a ellos no les gustan muchas de las cosas que yo hago, yo tengo que aprender a respetar eso. Y la palabra respeto no la borramos del imaginario. La palabra tolerar, o sea, tolerar de que yo no puedo ser igual al otro, que soy totalmente diferente y que tengo que aprender a tolerar eso. Y Jenny, no da ganas de cortar las redes y ya olvidarse de ese mundo, decir ya no más... porque de todos modos eso puede destruir a una mujer, digamos, como hemos visto últimamente muchos casos de gente totalmente matoneada, mujeres matoneadas por ser mujeres o por tener una posición hacia ciertos temas. No sé, nos dan ganas como de cerrar la cuenta y de olvidarse de ese mundo, porque ese mundo a veces es difícil de manejar. Yo creo que cuando regresamos cuando yo personalmente regresé de La Habana, de participar en el comité de víctimas, sí pensé en cerrar mis cuentas porque la respuesta fue altamente agresiva, con montajes de fotos mías en La Habana al lado de los guerrilleros de las FARC, asegurando que yo había dicho cosas que no había dicho, pero además a eso sumado que se generaron 3 amenazas de muerte. Y en ese momento usted dice, pues no vale la pena, yo cierro mis redes sociales, me olvido de esta vaina, no sigo defendiendo a nadie, me olvido de las mujeres, de las niñas, pero al final la reflexión es, ¿y cerrar las cuentas va a servir de algo? O sea, cerrar las cuentas sí va a tener un propósito de fondo. Cerrando mis cuentas yo voy a poder salvar una vida. Tal vez con las cuentas abiertas voy a recibir 20,000 insultos en el día, pero voy a poder salvar una vida y eso es lo que importa, ¿sí? Entonces creo que, pues, obviamente todas las personas que de alguna manera hemos sido matoneadas o que hemos recibido esas respuestas tan duras en las redes sociales, tenemos universos diferentes, pero en mi caso yo aprendí que ese matoneo o esa agresividad hace parte del proceso. Sí, claro. Bueno, hablando de otros temas, digamos, tenemos un estudio pues que es preocupante, Amnistía Internacional, que denunciaba recientemente, o sea, a principios de este año, en enero, que 1 de cada 5 mujeres decía en España que era ciberacosada. Eso es bastante. Es decir, eso es un montón de gente. Bueno, Ginette, y digamos cuando uno le pasa eso, no sé, digamos qué cosas se puede hacer como para que este podcast se vuelva también un poco un tema de la gente que se siente afectada, si sea en su comunidad muy pequeña, si sea en su colegio, en sus vecinos, no sé, que se sienta atacada por hombres, acosada, todo eso, ¿qué puede hacer? O sea, ¿hay caminos? Sí hay caminos, y yo creo que algo importante que nos dejan los jóvenes que están haciendo nuevos productos digitales es que han creado podcasts o han creado espacios en el ciberespacio que permiten primero denunciar y segundo tratar de buscar ayuda, ¿no? Como sobre todo las niñas que sufren matoneo en el colegio. Sí. Hay ya podcasts que ustedes pueden googlear donde pueden denunciar y donde les dan alguna asesoría o algún acompañamiento psicológico. En el caso de Colombia, el acoso y esta violencia a través de las redes también puede ser denunciado a través de la línea 155. Recordemos que esta línea fue creada por la Consejería para la Equidad de la Mujer, la administra la Policía Nacional, y allí si uno siente que está siendo vulnerado puede llamar y decir yo me siento acosada sexualmente o me siento intimidada o me siento víctima de bullying, y al otro lado de la línea hay un asesor en psicología y en derecho que le va a decir, bueno, si es por ciberacoso,
este es el camino, hay que poner la denuncia de tal manera, si le están haciendo algún tipo de acoso por Facebook, esta es la línea, hay que hacer tal procedimiento, sí. pero digamos que hoy es más fácil poder denunciar. Y fíjese, sí. algo, volviendo al tema de la estigmatización, porque sí quiero mencionar estos casos. Claro. Hablábamos de Claudia Gurizati, pero también pasa, porque además a las periodistas las encasillan, ¿no? Las que son de derecha y las de izquierda, y las que son buenas y las malas. Sí, señor. Y esta semana a Ana Cristina Restrepo, nuestra querida colega de Medellín, le pasó exactamente lo mismo, porque Camilo Sierra dijo, esa señora Ana Cristina Restrepo es una activista política camuflada de periodista, aplica a la perfección el manual fariano de todas las formas de lucha, haría bien en quitarse la careta y salir como lo que verdaderamente es. ¡Qué asco! Y responde un columnista del Colombiano, sí. Estoy de acuerdo con don Camilo, Ana Cristina Restrepo es una activista política de la guerrilla. Yo quiero hacer referencia a ese caso porque cuando usted encasilla a una persona en un grupo armado, le está poniendo una lápida encima. Totalmente. Una cosa es ese ataque que hacemos en Twitter cuando lanzamos esas palabras sin pensarlas, creería yo, pero eso lo está viendo ese otro que es muy malo, que tiene las armas, que tiene el poder y que dice, sí, efectivamente esta persona es un peligro, saquémosla del camino. Y no quiero recordar los casos que ya vivimos en el pasado de gente que ha sido amenazada físicamente simplemente porque se le encasilla en A o en B. Y fíjese también lo que está pasando con las mujeres congresistas, Andrés, que a mí me duele mucho ver como a mujeres como Paloma Valencia, sí. como a Claudia López, como Angélica Lozano, las tratan de una manera tan denigrante porque tienen un tono de voz, porque tienen una forma de expresarse. Entonces a Paloma Valencia en las redes sociales no la bajan, por ejemplo, de la cómplice del bombardeo a Marquetalia, la loca de las naranjas, la loca que grita en el Congreso, la paranoica, y es increíble que la gente no piense que detrás de esa mujer que están denigrando hay una familia, hay un hijo, hay un esposo, hay un entorno. Claro. Es muy fácil destruir con las palabras y yo creo que ese es el llamado que debemos hacer desde acá, desde el tiempo y desde este podcast, de que necesitamos empezar también a plantear soluciones de cómo frenamos esta ola de violencia, Andrés. Sí, Ginette, acá es muy importante, no sé, ¿qué pasa en la cabeza de alguien que escribe eso? O sea, es decir, yo siempre me pregunto, uno pues no es que ahora digamos que no se acepta la crítica, que no escribamos cosas para cuestionar al otro, pero siempre con un respeto, y eso yo creo que es importante, Ginette, que las audiencias también se eduquen en ese tema, y nosotros también como periodistas tenemos que hacer una labor de educación de alguna manera, de también nuestros medios de comunicación, que son los amplificadores, de manejar el lenguaje, porque las palabras matan, las palabras pegan. Completamente. Entonces yo creo que, por ejemplo, del lado de esta casa editorial, y gracias a No es hora de callar esta campaña, hemos logrado generar una conciencia en cada uno de los periodistas del tiempo, en generar un lenguaje, por lo menos no estamos escondiendo nada, ni estamos cambiando las cosas, simplemente estamos un lenguaje propicio, porque nosotros tenemos una responsabilidad y como también lo hemos embarrado en algunos casos, sí. Y bueno, ¿qué pautas podemos tener, digamos, los comunicadores para que están escuchando este podcast, pues como para mejorar nuestro lenguaje en redes sociales y en nuestros titulares de prensa? Yo creo que lo primero que tenemos y que debemos tener presente es qué calibre le ponemos a las palabras, porque cuando tenemos los casos de relaciones interpersonales, es muy diferente cuando yo te digo, ay, qué tonto, sí. en una conversación de amigos, cuando te digo, qué tonto. ¿Sí? Claro, entiendo. Y cuando nosotros nos expresamos a través de las redes sociales, las palabras las cargamos de sentido. Y ese sentido puede ser destructivo o puede ser un sentido correctivo o cualquier otro sentido, pero el destructivo es el que tenemos que empezar a eliminar. Yo soy muy enfática en decir, por ejemplo, que cuando hablamos de la violencia de género, nos olvidemos del crimen pasional, porque es justificar que a un hombre o a una mujer los maten porque los aman. Claro, y eso es ponerle la carga a la víctima y no al victimario. Sí.
decirles que la prostitución infantil no existe porque un niño no está en capacidad de prostituirse, no tiene la conciencia para hacerlo. Así como en esos casos hacemos ese llamado, también el llamado es cómo podemos hablar con las palabras escritas de tal manera que nos expresemos sin tener que destruir a alguien. Bueno, y para terminar un poco, está bien también que se critique, que se cuestione y que se haya armado tanto alboroto con el señor Grefisten y sus palabras, o con el señor que se volvió una tendencia negativa para el alcalde de Bucaramanga. Exacto. Tratando a las venezolanas pues que no tengan machinitos y que usen anticonceptivos como si fueran, no sé, objetos, pues. Eso sirve también porque la sociedad también se nota que rechaza ese tipo de cosas completamente, y esas papayas o esas licencias ya no se las pueden dar los funcionarios, y ojalá la Procuraduría pues reglamente algo sobre el asunto de uso de redes sociales en tema de funcionarios públicos, porque aunque uno sea funcionario de sus redes, usted está representando al establecimiento, a un estado, a una institución, entonces usted no puede decir cualquier cosa ahí. O a un medio de comunicación, muchas veces. Nosotros tenemos que cuidar mucho de ese tipo de cosas y de todo modo no decirlas en ningún escenario, obviamente, pero en redes sociales más, pues, porque eso es un amplificador, y amplificador es un efecto dominó. Total, el llamado es a que hay que dar estos debates, no es armar a la araca por cualquier cosa, sino dar unos debates que nos ayuden a entender que tenemos que empezar a resignificar las palabras y a cambiar los lenguajes, porque el lenguaje y las palabras también matan. Así que, Andrés, gracias por esta charla y bueno, seguiremos debatiendo y seguiremos también proponiendo sobre estos temas que son la tendencia además hoy en el mundo moderno. Claro. Las redes sociales, los medios digitales son los que nos permiten hoy comunicarnos. Claro. Muchas gracias, Ginette, por la invitación, y acá atento a lo que pasa con No es Hora de Callar, un excelente proyecto. Bueno, y a ustedes que se encuentran con nosotros todas las semanas, por favor también coméntenos sobre esto, porque yo creo que este cambio lo construimos entre todas y entre todos. No olviden, No es Hora de Callar. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.